Muy buenas noches a todas que están aquí conmigo en vivo y también a las que están mirando la grabación. Ay, saludos, bendiciones. Estamos en la última semana ya de este curso de legalismo, enemigo de la gracia. Hoy día estamos en lección 8. El jueves vamos a ver lección 9 y ya terminamos, gracias a Dios por hace tiempo con ustedes, por la fidelidad de ustedes de estudiar como, bueno, como humanos y también como mujeres. Tenemos muchas cosas en la vida, ¿cierto? Muchos trabajos, cuidando la casa, están al trabajo, cuidando a los niños, otras personas. Y doy gracias a Dios que les ha dado la oportunidad de seguir y luchar para seguir, porque imagino que en algunos días es una lucha sentar y enfocar en la palabra de Dios mientras hay tanto en la vida. Pero doy gracias a Dios y su Espíritu Santo que está guiándonos y está con nosotros y está mostrándonos dónde está la vida en abundancia, está en la vida. Y aquí estamos en la vida, en la palabra de Dios. Hoy día vamos a estudiar leyes extra bíblicas. Vamos a ver cómo puede ser bien fácil agregar ley a la palabra de Dios que la verdad no existe ahí. Y también vamos a ver cómo podemos nosotros vivir en nuestra libertad cristiana, amando a Dios y también amando a nuestro prójimo. A veces cuando el prójimo es débil en entender la fe, afecta en cómo enseñamos a ellos. Entonces hay mucho para ver hoy día. Como siempre empezamos en oración. Todo es de Él, es por Él y es para Él, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me da las palabras y la sabiduría para enseñar y guiarles en su palabra esta noche. Y oremos, queridas, oremos. Señor Dios, Padre Celestial, pedimos que formes nuestras conciencias de acuerdo con tu voluntad, así como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Lección 8. Leyes extra bíblicas. Estamos en Romanos 14. Empezamos ya porque no hay mucho tiempo y vamos a empezar pensando en el peligro de agregar leyes. ¿Por qué es algo tan peligroso para nosotros? Entonces vamos a empezar con la pregunta de la tarea. En el video de la tarea, ustedes aprendieron de la iglesia La Roca Firme. ¿Y qué problema tuvieron en la iglesia La Roca Firme? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué problema tuvieron en la iglesia La Roca Firme? María Rosalba, adelante, querida. Pues ahí yo pude valorar o ver cuando yo soy maestra de primaria, aunque ya estoy jubilada, pero cuando llegué a una escuela, la última que estuve, ahí duré 15 años, cuando llegué no me querían porque los niños habían estado con la maestra que permuté en primero, en segundo, y luego estuvieron tercero y cuarto, no, y luego en quinto, otra vez con ella, y en sexto permutó conmigo. Y dijo la directora, denle oportunidad a la maestra de conocerla. Entonces ahí sentí que la iglesia pasó lo mismo. La iglesia por su misma forma de estructura o de ser legalista o tener reglas extra bíblicas, o sea, no aceptar o aumentar algunas reglas extra bíblicas, Ujú. no que la hija del pastor diera una clase de baile sin saber qué tipo de baile o qué enseñanza o ejercicio iba a traer a los jóvenes en la congregación. Exacto, exacto. Es, Entonces, juzgaron al nuevo pastor y su familia porque no estaban de acuerdo con el baile que su hija quería hacer. Elizabeth, adelante.
quedó ahí bien claro el gran problema de hacer leyes, ¿no? A donde la Biblia no hay, porque no está prohibido. Y el pastor cuando lo levanta y dice amén, el pastor nuevo quedó sin comprender, ¿no? Cómo fue ese corte a causa de esa ley extrabíblica? Porque no es, o sea, por imponer algo, dejó a la nueva familia totalmente eh, triste, ¿no? Porque seguramente, y, y añadió a la palabra de Dios lo que no hay, puso una carga que no está. Exacto, exacto, muy bien. Muchas gracias, queridas Elizabeth y también María. Sí, y esta historia es una introducción a lo que vamos a ver hoy día. En este ejemplo estaban hablando del baile, una iglesia que pensaron que el bailar era del diablo, que el baile es pecado, jamás podrían hacerlo, y un pastor nuevo que no tenía la misma creencia. Entonces, hoy día vamos a ver más de ese tipo de asunto, de reglas o de leyes que existe en algunas partes o quizás en nuestras mentes, y vamos a analizar cómo podemos saber de verdad qué desea Dios y qué es prohibición de Dios o no. Entonces, vamos por ahí ahorita pensando en legalismo, como es el curso de legalismo. Queremos regresar y revisar la definición que tenemos en este curso, la definición simple de legalismo. El mal uso o un énfasis excesivo en la ley. Y hay dos manifestaciones principales del legalismo. Hay muchas formas del legalismo, pero hay dos formas en cómo se puede manifestar en la vida. La primera está en la motivación. Hay mucho legalismo cuando la motivación a la gente está por la ley y no por el evangelio. La motivación es por el castigo, porque hay que cumplir, tiene que cumplir. Está basado en la ley y no está basado en el evangelio. Mira lo que Dios ha hecho para nosotros. Queremos vivir conectado a la vida, queremos conocerle, queremos hacer su santa voluntad, porque confiamos que su santa voluntad es lo mejor para nosotros. Entonces, una manifestación del legalismo es motivar a través de la ley. Una otra manifestación del legalismo es exigir lo que la Biblia de verdad no exige. Exigir lo que la Biblia de verdad no exige. Y esta parte, punto 2, es lo que vamos a estudiar hoy día. Leyes extra bíblicas, lo llamamos. Regresamos a la gran verdad y la confianza que tenemos en la palabra de Dios. La palabra es inspirada de Dios. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Qué confianza, qué consuelo nos da. ¿Cierto? Que las palabras de la Biblia son la palabra de Dios porque el Espíritu Santo enseñó a los escritores humanos de cómo escribir la Biblia para ellos y para nosotros. Confiamos en la Biblia, confiamos en la palabra y es nuestro guía, la palabra. Entonces, meditando en la importancia de la palabra de Dios, recordamos que no debemos agregar, ni quitar, ni cambiar lo que está ya escrito en la Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para agregar o quitar o cambiar el mensaje que está en la Biblia? Hay dos versículos principales que habla de este. Uno está en el Antiguo Testamento de Deuteronomio 4:2, que dice, no añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo los mando, sino cumplan los mandamientos del Señor tu Dios, que yo les ordeno observar, que no agreguen ni quiten una sola palabra. También al final de la Biblia, en Apocalipsis 22, dice, y a quien quite algo de las palabras
Perdón, no lo puedo ver ahorita. Aquí está. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Guardamos la palabra de Dios, confiamos en la palabra de Dios, no agregamos, quitamos ni cambiamos la palabra de Dios. Entonces, ninguna persona, ninguna iglesia tiene derecho de agregar reglas o agregar prohibiciones que Dios no haya hecho. Queridas, pensamos en la ley, lo que hemos aprendido. Bajo la ley, ya somos condenados. Bajo la ley, ya sabemos que no podemos cumplir con la perfección que Dios desea. Ya sabemos, ¿por qué agregamos más? ¿Cierto? La ley ya nos ha mostrado nuestro pecado, ha hecho su propósito. No hay que agregar aún más para mostrar el pecado. Ya sabemos y ya sabemos que necesitamos un Salvador y lo tenemos. Tristemente, aunque ninguna persona o iglesia tiene derecho de agregar prohibiciones o reglas, lo hacen. Lo hacen y no es nada nuevo. De hecho, en la palabra de Dios nos comenta que sí va a pasar. En 2 Timoteo 4:3, Pablo está hablando con Timoteo, un líder espiritual, y allá está diciéndole que sí, va a pasar, que personas no van a soportar la sana doctrina. Dice acá, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propios malos deseos. Entonces, tristemente sabemos que sí, personas van a agregar, cambiar cosas a la palabra de Dios o quitar. Pero gracias a Dios nosotros tenemos la palabra de Dios y nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ver lo que está enseñando a alguien en lo que está en la palabra de Dios. Entonces, pensando en leyes extra bíblicas, siempre queremos recordar que solo prohibimos el uso de algo si la Biblia misma lo prohíbe. Jamás voy a prohibir algo si Dios no lo hace. Entonces, solo prohibimos el uso de algo si la Biblia misma lo prohíbe. Pero algunos desean prohibir cosas porque piensan en el abuso de cosas. Tienen miedo del abuso de algo, entonces lo prohíben. Pero aquí tenemos una expresión. El abuso no prohíbe el uso. Si Dios no lo ha prohibido, nosotros tampoco podemos prohibir algo. Entonces, al no reconocer que el abuso no prohíbe el uso, eso nos puede llevar a reglas agregadas que van más allá de la voluntad de Dios. Voy a dar 2 ejemplos. En la palabra de Dios, la Biblia prohíbe la borrachera. Es clarísimo, ¿cierto? La Biblia prohíbe la borrachera. Pero la Biblia no prohíbe tomar una cerveza. Entonces, podemos advertir contra el peligro de tomar, como especialmente para algunos que no tienen dominio propio, puede causar un montón de problemas, pecados y todo, y más allá. Pero decir prohibir alcohol en general para todo va contra la palabra de Dios. Dios no lo ha prohibido. Otro ejemplo. En la palabra de Dios prohíbe cualquier deseo sexual que no sea entre esposos, ¿cierto? Es claro, y nosotros también estamos de acuerdo como es la palabra de Dios. Prohibimos deseo sexual que no sea entre esposos. Pero la Biblia no prohíbe el baile, especialmente el baile que no tiene nada que hacer con los deseos sexuales. Entonces, de nuevo, podemos advertir contra baile que puede provocar
deseos sexuales, pecados, pero prohibir el baile va más allá de la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo es tan fácil agregar cosas a la palabra, pensando en el abuso y no recordando qué es la verdad de lo que Dios nos ha enseñado. ¿Qué desea Él? ¿El problema es el baile o son los deseos sexuales? ¿El pecado está en un vino o el pecado está en la borrachera? Entonces, en este sentido, deseamos mucho pensar en lo que la Biblia dice y no solamente en lo que sentimos nosotros o otros sobre las cosas. Entonces, ahora una pregunta para ustedes. ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué lo podemos ver en el mundo? Personas o grupos que agregan leyes donde la Biblia no lo hace. ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué agregamos leyes o por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? Elizabeth, gracias por la mano. Adelante, querida. No te puedo escuchar, amiga. Quizás sea por el mismo orgullo, por la autoridad que quizás crean tener más dominio sobre las personas, eh, por, por creer de que esa falsa santificación lo va a ayudar con que pueda presentarse mejor cuando esté delante del gran trono, porque yo he estado con grupos así y ellos tienen eso es lo que yo le estoy diciendo, es casi textuales de cuando yo he preguntado, ellos han contestado eso, de que lo que ellos imponen no es castigo ni nada por el estilo, pero a la vez los llena de poder, ellos se sienten como que tienen poder sobre las personas, tienen como ese orgullo de que pueden hacer porque están respaldados y usan mucho un versículo de la palabra que dice, hay que enseñar al pueblo a volver a la senda antigua. Oh Señor de los mansos, digo yo, tenga misericordia. Entonces, yo creo que por eso, por esa, o por falta de, de conocimiento bíblico, de agarrar solamente lo que les conviene, de no escudriñar la palabra en su esencia, de no tomar el tiempo, porque cuando uno toma el tiempo, por más equivocado que esté en sus principios, el Espíritu Santo te abre la mente cuando uno de verdad escudriña la palabra de Dios. Y muchas veces eso es lo que falta, ese conocimiento en la palabra. Se quedan con los versículos que les conviene, como esto, por ejemplo, ¿no? Ah, no, porque dice que no se debe usar la pintura porque Jezabel usaba las pinturas y todas las que usan son hijas de Jezabel. Como no se debe tomar vino, porque el vino es la borrachera, pero es tal cual es la borrachera, no el vino. Por eso tenemos una conciencia cristiana, ¿no? Porque la conciencia cristiana nos hace medir eso. Es decir, lo que dice, no la emborrachéis, ya está. Ya sabemos que no debemos emborracharnos. Es un mandato del Señor, no se emborrachen. Pero no dije, no tomen. Tomen consciente. Tomen consciente. Ahora, si no va a tener dominio sobre eso, apartate del mal. Es así. Exacto. Pero ellos tienen esa postura y muchas veces puede que sea por falta de escudriñar la palabra. Yo veo mucho eso, esa falta de lectura bíblica, de academia Cristo en la vida de ellos. Sí, sí, gracias, Elizabeth. Y qué respuesta tan completa, porque compartiste los dos lados que puede pasar, ¿cierto? Puede ser tristemente con malas intenciones para poder o controlar. También
puede ser de ignorancia, de simplemente no saber. Entonces, es posible hacer reglas donde la Biblia no lo hace con malas intenciones y también con buenas intenciones. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. María está comentando en el chat, ponen cargas innecesarias. Sacaban el significado de la palabra de Dios. Sí, entonces ahora, bueno, voy a compartir 4 puntos de por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace. La primera es lo que ya hemos hablado. A veces es simplemente por ignorancia. Imaginamos las personas que han crecido en las iglesias, que han escuchado siempre la misma cosa. Pensamos en el ejemplo de la tarea, de la roca firme, esta iglesia. Quizás la gente en esa iglesia siempre han prohibido la baile. Nunca lo han estudiado o pensado. Quizás han escuchado un versículo, no sé. Entonces en su mente es así. Entonces, cuando llegó el nuevo pastor, dijeron que, ay, no, jamás, porque nunca lo han visto. Puede ser por ignorancia. También a veces es un deseo sincero de evitar tentaciones. A veces la gente tiene miedo de la tentación y para evitar la tentación van a prohibir cosas, que no es correcto, pero en su corazón desean prohibirlo para evitar tentación. Pensamos en un pueblo que tiene mucho problema con el alcoholismo, por ejemplo. Sabemos que el alcoholismo es un problema gigante, hace daño a las familias, a las comunidades en muchas partes del mundo. Ha causado un montón de dolor, un montón de sufrimiento. Entonces, allá hay más la tentación de prohibir el alcohol porque el alcohol causa daño por la situación, por el contexto. Entonces, incluso con un deseo sincero de evitar los problemas, también están en lo más prohibiendo algo en el nombre de Dios, que Dios no ha prohibido. A veces es por control y por poder. Y allí entra el abuso espiritual. El abuso cuando alguien desea controlar a otra persona. A veces con las mujeres es más fuerte este abuso. Hay que actuar así, hay que servir al pastor de esta manera. Y ahí entró un tipo de abuso espiritual utilizando la palabra de Dios para ganar algo de otros. Y al final, a veces es para ganar dinero. A veces es para cambiar la iglesia en un negocio. Entonces, acá podemos ver ejemplos de intenciones sinceras y intenciones con mala intención, ¿cierto? Males deseos. Pero si es sincera o no, siempre tenemos el mismo resultado. ¿Qué pasa cuando agregamos reglas a la palabra de Dios? Bueno, sabemos que aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. No saben qué es de la iglesia y qué es de Dios, qué es de esta persona y qué es de Dios. Crea confusión entre lo que viene de Dios y no. Entonces está alejando ellos de la palabra de la voluntad que Dios desea. Están enfocados más en la voluntad de personas. También, exactamente como María Silva comentó en el chat, pone cargas innecesarias en las personas. Pensamos en los fariseos, ¿cierto? Y las leyes extra bíblicas que tenían. Estaban poniendo cargas en los hombros de personas que Dios no lo ha hecho. También pensamos en la palabra de Dios, lo que hemos visto. Honramos la palabra, creemos en la palabra, es el poder de Dios. Y agregar cosas a la palabra es socavar la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Y lo más grave es que puede terminar que las personas caigan de la gracia. Es decir, no entienden que la gracia es un regalo de Dios
que tienen por la fe. Piensen que necesitan justificarse a sí mismos. Entonces es el peligro más grande porque es una falta de fe. Es una falta de fe en su Salvador. Y está creando fe en ellos mismos. Entonces, ahí, este peligro, hay una posibilidad muy grande que podrían caer de la gracia por no entender la gracia. Am, entonces, aquí podemos ver si así las leyes extrabíblicas están allá por cosas, por motivaciones sinceras o no, hacen el mismo daño. Entonces, ahora hemos visto casi un resumen de legalismo, pero también enfocado más en leyes extrabíblicas y pensando en por qué la gente lo hace y qué es el peligro de leyes extrabíblicas. Voy a pausar allá. Preguntas, comentarios, dudas. Veo la mano de Elizabeth. Adelante. Profe, esa ahí a donde usted estaba hablando, o sea, cuando están las leyes extras bíblicas y nosotros hablamos con algunas personas que concurren a lugares así, a donde la ley es tan visible, eh, que uno le pregunta, ¿no? Cuando si tiene la seguridad de una vida eterna con Cristo, se va al cielo. Y muchas veces yo he escuchado, por ejemplo, decir, yo sí voy porque nunca fui disciplinada, yo nunca me corté el pelo, fíjate a dónde lo tengo, yo nunca hice tal cosa, yo nunca, yo nunca. Entonces, en ese contexto yo comprendo entonces que definitivamente la salvación que esa persona está poniendo el mérito es en ella misma. O sea, ella se cree que por ella va al cielo. O sea, ahí es como que el Señor Jesús pasó a un segundo plano. El Evangelio pasó a un segundo plano en la vida de ella. No es el Evangelio de tan fuerte que ha sido esa ley extra bíblica en su vida. Ex- Así, ¿no? Exacto. Y ahí está Bien, el gran peligro. No está claro. diciendo que deseo vivir de esta manera o quiero vivir de esta manera. Está diciendo, voy al cielo porque he vivido de esta manera. Es, Y su bien, forma de hablar nos da como una advertencia y una tristeza, como, ay, necesito compartir la gracia con esta persona no, porque no tienen fe en Jesucristo como su Salvador. O quizás claro. sé que sí, Cristo es mi Salvador, pero voy al cielo porque hago. Entonces está una equivocación ahí, Ajá, ¿cierto? bien. Sí, entonces, ay, eso es lo que me da tanta pena. Estaba en una ciudad en el sur de Latinoamérica y estaba apoyando una estudiante, una graduada ya de Academia Cristo, es sembrador, tiene un grupo, es bastante lindo, pero su comunidad es una comunidad que me dio una sorpresa gigante, porque cuando fui allá conocí mucha gente de su comunidad, chiquitita, pequeña. Y fuimos a visitar muchas personas en las casas, miembros y no miembros y todo. Y estaba con un pastor y él hizo una predicación pequeño bueno, bastante lindo, de la gracia. Y en cada casa, no es una broma, la verdad, en cada casa, después de escuchar la palabra de Dios, después de regocijar en la gracia que tenemos por la fe en Jesucristo, cada casa después dijo, ¿y qué opinan ustedes? ¿Podemos tomar? ¿Podemos bailar o no? ¿Es prohibido o no? Entonces me dio como una tristeza tan grande, no tanto por el contenido de la pregunta, pero porque en su vida cristiana estaban viviendo en la ley. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué es prohibido? No. Entonces la motivación de sus vidas era basada en la ley y no en el evangelio. No, allí no estaba vida en abundancia, ahí estaba miedo. Entonces me dio cuenta que, wow, en esta comunidad hay tanta cultura pegada a la ley
y la sembradora que está ahí trabajando tiene un gran ministerio de compartir qué es gracia, qué es Dios. ¿Vas al cielo por lo que haces o vas al cielo por fe en Jesucristo que obedeció la ley en tu lugar? ¿Por qué deseas vivir en su santa voluntad? ¿Porque tengas que hacerlo o porque deseas hacerlo? Entonces, su ministerio es tan importante porque hay almas allá que de verdad están luchando en entender fe y entender gracia. Entonces, en esta lección no estamos diciendo qué está bien y qué es mal. Estamos diciendo cómo compartimos el evangelio con personas. Y ahora, en la siguiente parte de la clase, vamos a hablar de la libertad cristiana que tenemos y cómo actuamos en todas esas situaciones. Nayir, gracias por la paciencia, querida. Adelante. No, yo no sé si es una intervención o una pregunta. Muchas veces pueden hacer leyes antibíblicas poniendo las leyes de la congregación primero. Ay, perdón, ¿se cortó? Sí, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. Pongan reglas en la congregación, comentaste. Sí, sí, Exacto. primero en vez, para mí, extras bíblicas porque ponen primero las reglas de la congregación que Sí. las reglas bíblicas, vamos a decir. Así es, sí, exacto, exacto. Y eso es cuando estudiamos la iglesia cristiana y como es en Mm. la palabra de Dios, la adoración y hay muchas cosas, la vida cristiana que tenemos. Hay cosas que son sabios y no sabios, hay cosas que queremos hacer y no queremos hacer y vamos a ver eso. Pero cuando una congregación dice, prohíbe cosas o enfuerza cosas que Dios no ha prohibido ni mandado, ahí estamos en legalismo, porque están agregando a lo que Dios ha hecho. Entonces, queridas, ahora vamos a usar Romanos 14 para apoyarnos en entender cómo vivimos en la libertad cristiana que tenemos de Dios, amando a otros. Porque en la libertad que tenemos, queremos amar a Dios y queremos amar a nuestro prójimo. Entonces, vamos a Romanos 14. Voy a empezar con una pregunta. Parece, por las palabras de Pablo aquí en la carta a los cristianos en Roma, parece que están juzgando esos cristianos que estaban juzgándose uno a otro en dos puntos principales. ¿Cuáles eran? ¿Qué opinan ustedes? Porque en este capítulo Pablo está tratando de dos temas principales. Entonces parece que era un problema en su congregación en Roma. ¿Cuáles eran los dos puntos? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué tema en Romanos 14? María Rosalba, adelante. Pues yo creo que el primero era acerca de lo que si debían comer o no comer, y Exacto. como dice el versículo 1, recibir al débil en la fe, que muchas veces no se deben de hacer ciertas cosas por los hermanos más Sí, pequeños. cuando Pablo, Ujú. Muy bien. Sí, Una de las primeras, sí, de sí, los dos sí. puntos que están. Claro, sí, María, un punto principal de ese capítulo es la comida, ¿cierto? Es la comida. Y todo el capítulo está bajo cómo recibimos hermanos débiles en la fe. Un hermano débil en la fe es un hermano que no entiende a full la gracia. Es un hermano que todavía piensan que necesitan hacer algo. Entonces, Pablo está hablando con ellos, ¿cómo recibimos en manos débiles? Y un punto principal, sí, es la comida. Hay un otro principal, ¿lo han encontrado? Hay un otro tema que era un problema en su congregación, la comida y también, Elizabeth. sería por el día de reposo. Exacto, exacto.
Sí, parece que sí, porque Pablo está tratando de esos dos temas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un gran ejemplo, queridas, de un grupo de fe, un grupo de creyentes con hermanos fuertes y hermanos débiles en la fe. Pensamos en Roma. En su congregación había gentiles, personas que nunca han vivido bajo leyes civiles, leyes ceremoniales de los judíos. Entonces, para ellos, han vivido, su cultura, sus tradiciones, no era lo mismo como los judíos. También los judíos antes estaban bajo la ley ceremonial, lo que puede comer y no, lo que puede hacer y no. Y ahora con Cristo, su vida ha cambiado. Ahora no están bajo la ley ceremonial. Entonces, allí podemos ver el conflicto quizás, ¿cierto? Que pasó en sus corazones y también en su congregación. Y Pablo va a conversar con ellos sobre este asunto. Entonces, aprendemos de Romanos 14 porque aplica a nosotros también. Versículo 1, el punto principal. Queremos recibir nuestros hermanos y hermanas, especialmente los que son débiles en la fe. ¿Cómo actuamos en amor hacia ellos? Bueno, en la primera parte, en versículos 1 a 4, habla de la comida, ¿cierto? Pablo dice, algunos creen que está permitido comer de todo y otros creen que no. Pensamos, por ejemplo, en los judíos que no podrían comer cerdo bajo la ley ceremonial. Pablo dice, no menospreciar al que no come ciertas cosas, no juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, Pablo aquí está mostrando que algunos creen que pueden comer todo, algunos creen que no pueden comer de todo. No hay que juzgar, no hay que menospreciar. Ok, interesante. Ahí estamos hablando de nuestros corazones, ¿cierto? Cuando observamos a otras personas, ¿cómo actuamos de corazón? Sin juzgar. Vamos adelante a otro ejemplo de los días, días espaciales. Pablo dice que algunos de ellos creen que ciertos días son más importantes que otros. Pensamos en los judíos con sus festivales, ¿cierto? Otros consideran que todos los días son iguales. Imaginamos los gentiles. Entonces Pablo dice lo que hace lo que lo hace para el Señor. Si celebran los días festivos, que lo hace para el Señor. Si no, que lo hace para el Señor. El que come, que lo hace para el Señor. El que deja comer, que lo hace para el Señor. Para el Señor vivimos, porque somos del Señor. Entonces, de nuevo, Pablo está diciendo que si celebras en este día o no, lo más importante es su corazón, que lo haces para el Señor. Y en Romanos 14, versículo 9 a 12, ahí Pablo hace un recordatorio a ellos, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo en el día final. En el día final, cuando estamos antes del gran juez, nuestro Dios, cada uno de nosotros podemos declarar, yo soy salva por la sangre de Jesucristo que me ha cubrido, por su obra, por su obediencia de la ley, por su muerte y su resurrección que Él me ha dado, creo en lo que ha hecho, voy al cielo. En este día, la obra no importa, es la fe. Es la fe que es lo más importante. Entonces, cuando estamos en grupos o hablando con personas que son débiles en la fe, que piensan que, ay, no puede comer eso, hay que hacer eso, hay que hacer eso. Nuestro enfoque, nuestra motivación es que conocen a Cristo. No es juzgar, no es menospreciar a ellos. Y en la segunda parte de Romanos 14, Pablo habla de luego, de no juzgar, de no menospreciar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tomamos pasos concretos? Primero empieza con la verdad, que es, yo sé
y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Aquí estamos hablando especialmente de alimentos, ¿cierto? Y días de reposo. Pablo está diciendo que nada es impuro en sí mismo. Jesús ha cumplido la ley ceremonial en nuestro lugar. No es impuro el cerdo, por ejemplo, pero en amor a nuestro hermano débil. Hay algunos pasos que podemos hacer. Regresando al tema de cerdo, como es un ejemplo. Yo puedo comer cerdo, no es pecado, no es impuro comer cerdo. Pero ¿cómo puedo hacerlo en amor? Bueno, primero, sin juzgar. Si estoy con alguien que no come cerdo, no debería juzgarles. Si estoy con alguien que tiene miedo de comer cerdo, no voy a poner tropiezo a mi hermano, no voy a invitarle a mi casa y cenar con cerdo, ¿cierto? No voy a decir que, hermano, tienes libertad cristiana, hay que comer todo. No, eso también va a caer bajo la ley, ¿cierto? No queremos poner tropiezo a un hermano. Y también no queremos obligar a alguien a ir contra su conciencia. Recordamos que estamos hablando sobre cristianos débiles en la fe. No queremos obligarle a ir contra lo que se siente. Si esa persona piensa que, ay, no sé, puedo comer cerdo, no quiero, jamás voy a obligarle. Entonces, acá, en mi libertad cristiana, deseo vivir para Dios y deseo vivir para mi prójimo. ¿Qué sería mejor para mi prójimo en este contexto? Y recordamos, no es decir que no conversamos. Queremos corregir errores, ¿cierto? Queremos que esa persona entiende que de la comida nada es impuro. Queremos corregirles, pero en amor, con paciencia, con tiempo y no haciendo ley de nuevo nosotros. Hay que comer de todo. No, ¿cierto? Es como interactuamos con ellos en amor. Entonces, al final de Romanos 14, voy a leerlo nomás porque es bien claro. Pablo de nuevo hace como un resumen de cómo actuamos. Dice, no permiten que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Sigamos lo que contribuye la paz y la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tú tienes la fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. En algunos contextos, comer cerdo está bien. No va a causar, no va a causar un hermano tropezar, no va a ofender. Bueno, en Ecuador hay un montón de cerdo. En otras partes puede ofender, puede causar que es lo que está en versículo 20, una destrucción de la obra de Dios. Quizás va a causar a alguien a no querer aprender de la palabra, porque en el momento están comiendo cerdo, entonces es como un rechazo a la palabra también para ellos. No sé. Comer cerdo estamos libres, podemos hacerlo. Pero la forma en cómo actuamos en nuestra libertad cristiana es un paso que hacemos con cuidado y con tanto amor. ¿Qué es mejor para mi hermano? ¿Y qué es lo mejor para que no coloco
no lo coloco bajo la ley de nuevo, que hay que hacer algo o no hay que hacer algo. No, ¿cómo enseñamos a ellos quién es Cristo y la motivación de corazón que tenemos? Ay, perdón, estoy hablando mucho. Tengo una cosita más que quiero compartir y luego les dejo a comentar. Entonces, en Romanos 14 podemos ver la libertad cristiana que tenemos en las cosas que no son prohibidos ni mandados de Dios. Entonces, en esas cosas podemos ver que el cristiano es libre en el Evangelio, la justificación de Jesucristo. No somos bajo la ley, somos bajo la gracia. También sabemos que con nuestra libertad no significa que andamos como queremos, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo está haciéndonos como nuevas criaturas, está cambiando nuestra voluntad para que se parece a lo de Dios. Entonces, la cristiana, el cristiano, su fruto muestra su fe porque es el Espíritu Santo que está haciendo fruto en ellos. Recordamos que es Dios que obra en nosotros al querer y al hacer. Entonces, cuando consideramos cosas que Dios no ha ordenado ni prohibido, deseamos hacer lo que agrada a Dios para su gloria y para el bienestar de nuestro prójimo. Y eso puede ser diferente en distintos contextos. Lo que es lo mejor para nuestro prójimo en las cosas que no son ordenado ni prohibido de Dios puede ser distinto en distintos contextos. Y tenemos el privilegio de orar y considerar y discernir qué es mejor. Voy a parar allá. Gracias por la paciencia, amigas. Preguntas, comentarios de la libertad cristiana que vemos en Romanos 14. Y espero que ahorita ustedes estén aplicándolo a sus vidas también, de cómo actuamos en nuestra libertad cristiana. Preguntas, comentarios, dudas también. Adelante nomás. María, adelante. A lo mejor son varias cosas, pero la primera es, cuando se hablaba también acerca, no sé cómo le llaman allá la sangre cocida, pero acá en México le llaman la soricua. Ajá. Yo recuerdo que mi mamá de niña lo hacía y tal vez no lo daba, pero a mí no me gustaba. Sin embargo, cuando ya fui cristiana, me dijeron algo así, ¿no? Que esto, lo otro. Y después comprendí con un médico veterinario que la sangre de los animales tiene todas las toxinas, entonces que no es saludable. Entonces ahora digo, no lo como, no porque sea por la ley, simplemente por médicamente o como se dice así, que comprueba uno que no tiene mucha sustancia, aunque hay gente, la sangre es muy buena, pero nada más así. Y la otra es, quiero hacerle una pregunta. Cuando una persona le dice a uno, no sé si va en el contexto aquí o va a haber otra clase en sí, en cuanto a quitar y poner los textos bíblicos que vimos de Deuteronomio y Apocalipsis, yo les he dicho, si yo fuera muy católica, yo diría los evangélicos le quitaron libros a la Biblia. Y si yo fuera una persona cerrada evangélica, yo diría los católicos le aumentaron libros Sí, a la Biblia. sí. Pero casi ese tema no lo toco, pero ¿cómo lo interpretan ustedes? Con los libros de la Biblia. Ajá. Sí. Creemos antes, pero entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, este asunto, María, es un clase completo. Y sí, hay mucha historia, hay mucha ya de cómo la iglesia cristiana sabe cuáles libros son de Dios y cuáles no. Y básicamente es porque hay evidencia en el libro mismo que es de Dios. El autor da crédito al Señor, a Dios, por ejemplo. Pero este es un asunto, especialmente en los libros que tienen la Iglesia Católica, es un asunto gigante que podemos abordar si deseas, no solamente ahorita, podemos abordarlo en un otro momento, porque toma tiempo, pero más o menos cuando
si estoy conversando con alguien y tengo 5 minutos con ellos nomás, ¿cierto? Y estamos hablando de qué es la palabra de Dios, qué son los libros y todo. Y estoy en un ascensor y no tengo tiempo, no puedo enseñar un curso con ellos. Básicamente, deseo saber si entienden el punto principal de la Biblia, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, luego podemos conversar de por qué la Iglesia Católica tiene más libros o no y todo. Pero mi preocupación en el principio es si entienden, si vamos a luchar sobre libros o si desean conocer Cristo. Entonces, eso es como abordo yo este asunto sin tener el tiempo de enseñar todo de los libros inspirados de Dios. Ay, perdón, mi hermana me está llamando. ¿Está bien, María? Gracias, Sí. querida. Sí. Y tus comentarios, María, al principio sobre la sangre. La forma como lo hiciste es un gran ejemplo para nosotros, porque no dijiste que es pecado o no, o yo creo que es pecado o no. En tu forma de hablar, estabas hablando de tu persona y es sabio o no comer esta comida. Entonces, esa es la motivación basada en el Evangelio, no basado en la ley. Y es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros cuando pensamos en estas cosas, si caemos en decir, ¿es pecado o no? ¿Debería o no? En vez de hacer eso, pensamos, ¿es sabio o no en este contexto? En la sesión de la mañana hablamos un montón de vino. Y conversamos de las culturas de vino, como en algunos países o en algunos pueblos, tener una botella de vino en la mesa significa borrachera para mucha gente que están caminando mirando, ay, mira qué feo. En otros países, un vino es parte del plato. Es como parte de en muchos ejemplos, de su almuerzo o de su cena, tener una copita de vino. Entonces, recordamos que el pecado no está en el vino. El vino es de Dios. El pecado está en la motivación y en la borrachera. Entonces, en este contexto, el vino no es impuro, pero quizás en un pueblo va a causar muchos problemas tomarlo con otros y quizás en un pueblo no, porque es parte de la cultura. Porque jamás van a pensar que es una borrachera. También pensamos en el dominio propio. Para algunos no hay ningún problema de tener una copa. Para algunos es una gran tentación que sí, casi sí o sí va a guiarles al pecado. Entonces, prohibirlo es agregar a la palabra de Dios. Pero podemos preguntar, ¿es sabio o no? Entonces, ahí estamos pensando de la motivación. Otras preguntas, comentarios, queridas. ¿Qué grupo tan callado esta noche? ¿Puedo comentar algo? Mari, adelante. Hay un versículo, déjame mirarlo. Es que te estaba escuchando atentamente, pero antes había visto un versículo de acá de el capítulo 14 que habla de no hacer caer al hermano en relación a lo que consumimos o no consumimos o hacemos o dejamos de hacer. Y eso tiene que ver netamente con la prudencia de nosotros como cristianos, de, si bien es cierto, nosotros tenemos la libertad cristiana de poder hacer cuanto nos plazca en relación a lo que no venga estipulado en la Biblia no hacer, un pecado. Sí, nosotros tenemos que salvaguardar en pos del hermano y con prudencia el no hacer cosas que lo lleven a la tentación, como bien tú decías recién. Hay hermanos que tienden a caer, otros son más fuertes quizás, pero esa debilidad nosotros como cristianos tomarla con mucha consideración para justamente no hacer caer al hermano. O sea, ejemplo, si organizamos un cumpleaños
Y lo normal sería a lo mejor poder pensar en hacer un brindis con un vaso de vino. Si sabemos que hay un hermano que tiene problemas de alcoholismo o tuvo problemas de alcoholismo, Exacto. evitar en esa fiesta consumir el vino y hacer el brindis con un jugo, por ejemplo. Eso es muy importante considerarlo, considerando además que está mencionado acá en el capítulo y dice, ay, se lo tenía marcado, aquí dice, versículo 13 dice, así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, que es lo que yo les comento, Muchas gracias, Mari. que es muy Sí, importante. perfecto, muchas gracias. Y con este ejemplo, también pensamos en, bueno, al no juzgar, y también pensar en el contexto de cada uno, exactamente como comentaste, Mari. Elizabeth, adelante. Yo pensaba sobre, ¿vio cuando Jesús dijo que no es lo que sale lo que contamina el hombre, sino lo que entra? No, no es lo que entra, sino lo que sale. Es al Exacto. revés. Es lo que contamina. Sí. Y es cierto, y es cierto. Entonces, eso de que nosotros tengamos la conciencia cristiana, ¿no? Es muy bueno porque nos guía a que nosotros no caigamos, como dijo la hermana, ¿no? Si nos vamos a brindar con una persona que sabemos que tuvo una debilidad de un día ser un borracho o que tuvo una debilidad con el alcohol, o como dice el propio Pablo en Romanos, de que si él solamente come verduras, lo recibamos en la fe con amor y cariño y nos vamos a comer delante de él un filete, comamos verdura con él, ¿no es cierto? Seamos amorosos y compasivos, ¿no? Porque a nosotros no nos va a hacer mal. Tampoco vamos a confrontarlo, ya que son débiles en la fe, hasta que comprendan, porque la palabra ella va y hace aquello para cual fue enviada. Entonces, algún momento florecerá. Así que eso que nos ha abierto la mente a esa conciencia en este curso de legalismo, el enemigo de la gracia ha sido así, pero maravilloso la amplitud de la visión en relación a eso. Otro día uno dijo, no, porque el gin es del diablo. Y yo dije, ¿y qué lo dio el diablo el gin? Yo no di. Yo no di el gin al diablo. ¿Quién lo habrá dado para que sea de él, no? Así mismo como las cosas más sencillas. ¿Quién le dio a él tanta cosa? Y toda cosa de la ignorancia, Ay, Dios, le digo, el Señor murió, pagó un precio tan caro para que seamos libres en Él. ¿Y cómo puede ser que uno se deje se baja así a un nivel de una carga tan grande, ¿no? Teniendo una brújula tan maravillosa en las manos, que es la palabra de Dios. Pero es como dijo usted, ¿no? Sobre la oración, sobre orar, sobre el amor y sobre el evangelio de gracia. Es llevarlo, ya que el Señor nos ha abierto la mente, el entendimiento, no quedarnos, sino que salir a hablar de que verdaderamente la deuda fue pagada y Jesucristo es el Señor y en Él no hay añadidura de nuestra parte para que podamos ser salvos, ¿no? Así que eso. Amén. Amén. Gracias, querida. Nos hace recordar de nuestro propósito cuando conversamos con otros. ¿Estamos conversando con otros para juzgar, para decir lo que puede y no puede hacer? ¿O estamos conversando con otros para mostrarle el amor de Dios, el amor de nuestro Salvador?
porque es por Dios, es por el Espíritu Santo que deseamos vivir en la santa voluntad de Dios. Entonces, nos hace reflejar mucho nosotros en las motivaciones que tenemos en las conversaciones. Muy bien, queridas, vamos adelante, pero como siempre, si tienen preguntas o dudas, siempre pueden quedar después de la clase y conversamos más. A este punto ya lo he hecho, perdón, no fui a esta página. Recordamos que el cristiano que no tiene dominio propio ha perdido su libertad cristiana. Regresamos al tema de alcohol, por ejemplo. Si alguien no tiene dominio propio, y recordamos que dominio propio es fruto del Espíritu. El cristiano que no tiene dominio propio, no vive en libertad, está bajo sus deseos pecaminosos. Entonces, alguien que sufre con alcoholismo no tiene libertad cristiana para tomar un vino o no. No debería, porque sabe lo que va a pasar. Entonces, ahí también pensamos en lo que es sabio y lo que no es sabio en la libertad cristiana. Y en la libertad cristiana, el dominio propio de cada uno es sumamente importante. Y puede ser distinto a las personas, ¿cierto? Quizás para una persona jamás tendría una tentación con alcohol y con otros sí, siempre. Entonces, por eso no es prohibido a todos. Mucho depende en el contexto y en el dominio propio. Nos hace pensar en 1 Corintios 3:12. Todo me está permitido, dice Pablo, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Entonces, está mostrando la verdad que tenemos libertad cristiana. Pero con esta libertad cristiana preguntamos, ¿es sabio o no? Mira, acá no hay ley. No hay ley. No dice que todo me está permitido, pero no todo me conviene, entonces no me prohíbo hacer algunas cosas porque no me conviene. Todo me está permitido, pero no permite que nadie me domine. Es como, está hablando de nuevo de la motivación de corazón basado en el evangelio y no basado en la ley. Podemos aprender mucho del vocabulario de la palabra de Dios. También, para terminar esta parte, un resumen. Cuando la observancia o abstención de algo que no es ordenado o prohibido de Dios, cuando es convertido en un prerequisito para la justificación, o cuando está convertido en un elemento de la vida cristiana obligada. Si eres cristiana, no puedes tomar vino, por ejemplo. Estamos regresando a la esclavitud del pecado. Estamos regresando a ley, además agregando ley de exactamente como un cristiano tiene que vivir cuando Dios no lo ha dicho en su palabra. Entonces, estamos regresando a la esclavitud del pecado cuando ya tenemos la libertad, ya tenemos justificación por la gracia de Dios, por la fe. Entonces, eso es para nosotros, si estamos viviendo en la ley, estamos diciendo si puedes o no se puedes. Si estamos viviendo en el evangelio, estamos pensando, ¿es sabio o no es sabio? En las cosas que no son mandado ni prohibido de Dios. Entonces también nos hace pensar en nuestra conciencia. Nuestra conciencia cristiana tiene un papel en cómo vivimos, en nuestra libertad cristiana. ¿Qué es el papel de nuestra conciencia? Bueno, primero recordamos que es de Dios. Dios nos dio nuestras conciencias. Sabemos que en nuestros corazones está escrito la ley, está escrito lo que es bueno y malo. No de una forma perfecta, pero está ahí. Entonces la conciencia nos informa muchas veces de qué es sabio y no. Pero también somos pecadores. Y también nuestra conciencia puede equivocarse, especialmente si estamos viviendo en el pecado, los corazones están
am, siendo duros, bueno, la conciencia no está equivocada en esos momentos. Entonces, no siempre, pensando en un cristiano que está conectando a la vid, a la palabra de Dios, muchas veces la conciencia nos puede guiar. Pero recordamos que no es perfecto la conciencia y solo la Biblia. Esa es la guía perfecta para nosotros. Bueno, queridas, vamos al final de la clase. Quiero compartir algunos ejemplos tangibles con ustedes de cómo podemos abordar este tema con algunos, no, hay muchos temas que podemos conversar, pero quería compartir algunos con ustedes esta noche. Entonces, la primera es el baile, lo que estaba en la tarea, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo. En algunas iglesias se les prohíbe el baile, pero ¿es bíblica esta prohibición? Bueno, no. La Biblia no exige la prohibición del baile. De hecho, hay ejemplos de baile en la palabra de Dios. Miriam, también en la parábola de los dos hijos. En esa palabra, Dios incluye la música y el baile como una imagen del cielo. También en Salmo 149, que danzan en honor a su nombre. Entonces, no hay una prohibición del baile en la palabra de Dios. Pero también, ciertamente, hay muchos estilos de baile popular hoy en día que son terribles, que no son agradables para Dios, es clarísimo. Entonces, no vamos a prohibir el baile, pero sí vamos a pensar en qué baile, qué danza honra a Dios y no. Y también pensamos en los contextos. Soy del Caribe. En mi isla había muchos bailes como parte de la adoración en la isla. Era parte de la cultura de la gente, parte de su forma de adorar. También en África, en las iglesias de África, el baile es como agradecen a Dios. Hay un baile increíble cuando dan su ofrenda. Hay un tipo de baile como acercan al altar para dar su ofrenda. En estos contextos, jamás alguien va a pensar que este baile es sexual. Jamás alguien va a pensar que es contra Dios. Es parte de su forma de vivir, de adorar. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, donde estaba algunos años, en la ciudad de Milwaukee, en esas iglesias, si hay baile, sería una tropieza grande. La gente no es su cultura, va a decir, ¿qué es esto? Están dando la gloria a ellos mismos, ¿qué está pasando? Eso no es. Entonces, el baile sería algo para ellos, un problema gigante. Entonces, ahí podemos ver que no está prohibido el baile. Consideramos si es sabio o no, si da gloria a Dios o no, si es amor para nuestro prójimo o no. En África sí es, en algunas otras partes no es. Entonces, ahí andamos en nuestra libertad cristiana, pensando en cómo honrar a Dios y nuestro prójimo. Otro ejemplo. Tenemos la ropa de mujeres. Hay algunas iglesias que les prohíbe a las mujeres llevar pantalones, por ejemplo. Usen el versículo de Deuteronomio 22:5, donde dice, no vestirá la mujer traje del hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Entonces, tienen prohibición en su congregación que las mujeres no pueden usar pantalón porque dicen que pantalón es ropa de hombre. Entonces, es pecado usar pantalón. Bueno, pensamos, ¿cierto? Y buscamos la respuesta en la palabra de Dios. ¿Es bíblica esta prohibición? Recordamos lo que hemos aprendido, ¿cierto? Que las leyes del monte Sinaí, las leyes en Deuteronomio, eran para la nación de Israel. Y los que son para nosotros hoy en día, tenemos evidencia que son para nosotros hoy en día.
Entonces podemos ver en Deuteronomio 22:5 que sí era ley. Y no era ley, no había nada de pantalón. La ley era no vestir a la mujer en traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Eso fue la ley. Pero esta ley no está repetida en el Nuevo Testamento. No lo encontramos en las enseñanzas de Jesús ni de los apóstoles. Pero sí, lo que sí o sí está en el Nuevo Testamento es la importancia de la motivación de corazón. ¿Qué estoy usando y para qué? ¿Qué es mi motivación con mi ropa? También en el Nuevo Testamento habla de los géneros. Somos hombres y mujeres. También los papeles de hombre y mujer. Entonces, ahí podemos ver la motivación de nosotros cuando consideramos que usamos lo que deseamos considerar en amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Entonces, pensando en la ropa, no podemos prohibir que las mujeres llevan pantalones. Porque ¿quién dice que es ropa de hombre o ropa de mujer? Pensamos en las culturas de nuevo. También en Deuteronomio 22. En esta época, en el día de Moisés, los hombres llevaban mantos. Su ropa de hombre era manto, no era pantalón. Y en muchas culturas hoy en día los hombres siguen usando manto. Entonces, el punto es, lo que es ropa de hombre o ropa de mujer cambia de cultura a otra. Entonces, en algunas culturas, pantalón sería como eso, es de hombre. ¿Cómo? En algunas culturas, pantalón es ropa de hombre y mujer. Entonces, la mujer que por estilo o por su trabajo o por su nivel de economía, cualquier cosa, si usa pantalón, no está pecando, no es pecado. No está desglosando a Dios porque está usando ropa de hombre, porque no es ropa de hombre en su contexto. Si elige usar ropa que en su contexto sí muestra que desea ser otro género, ahí sí podemos ver un gran problema. De nuevo, el pecado no está en la ropa. El pecado está en la motivación de corazón. Y también pensamos en, bueno, muchas veces colocan mucho en las mujeres. Para ser princesa de Dios hay que hacer eso. Para no causar tentación a otros hay que hacer eso. Y agregan muchas leyes, especialmente a las mujeres. Y sí o sí queremos cuidar nuestra forma de vestir para la gloria de Dios y amor a nuestro prójimo. Pero también el pecado no está en mi ropa, el pecado está en el deseo sexual que está en el corazón de otra persona a veces. Entonces tratamos al pecado y no agregamos leyes donde Dios no lo ha hecho. En algunos contextos sería bien sabio usar falda. En otros contextos no. Tenemos la libertad cristiana. Bueno, una más y luego voy a dejarles a compartir. Una hermana de la estación de la mañana quería mucho hablar de ayuno. Entonces, pensando en el ayuno, hay un montón de ejemplos en la palabra de Dios de ayuno, unas 60 referencias en la Biblia. Y cuando examinamos cada referencia, podemos ver el propósito del ayuno. Muchas veces era para mostrar tristeza. El ayuno era para mostrar tristeza, era para arrepentimiento. A veces era cuando estaban orando. Entonces, ahí podemos ver que el propósito que vemos en la palabra de Dios de ayuno era humillarse delante de Dios. Dios, no puedo hacer lo que tú deseas. Soy pecador. Perdóname. Necesito su gracia. Tengo fe en su gracia. Entonces, el ayuno tenía este propósito. Y hay ejemplos en la palabra cuando el pueblo de Dios lo hizo y cuando el pueblo de Dios no lo hizo. Entonces, regresamos al punto. ¿Es mandato de Dios ayunar? No.
El ayuno no está mandado ni prohibido en la palabra de Dios. Entonces, si queremos ayunar, que lo hacemos para la gloria de Dios. Y si no ayunamos, que lo hacemos para la gloria de Dios. No es regla ayunar ser buen cristiano. Entonces, siempre regresamos a cosas que son obligados o no, y la palabra de Dios nos ayuda en entender. Y cuando queremos ayunar, pensamos en nuestra motivación. Estoy ayunando porque quiero ganar algo con Dios, porque quiero manipular la voluntad de Dios. O estoy ayunando para mostrar a Dios un corazón quebrantado, arrepentido, un corazón en necesidad de la gracia de Dios. Estoy ayunando porque la iglesia me obliga. Estoy ayunando porque quiero mostrar a otros que soy muy mejor que ellos. Entonces, de nuevo, regresamos al propósito y la motivación de nosotros. Entonces, espero que ustedes puedan ver en esta lección en algunas cosas que no está mandado ni prohibido en la palabra de Dios. Tenemos libertad cristiana. Y en esos momentos pensamos que es sabio o no. Pero no hacemos leyes extra bíblicas, ni permitimos que personas coloquen leyes extra bíblicas en nosotros. Porque hemos visto el peligro de leyes extra bíblicas. Entonces conversamos de cosas como baile, de cosas como ayuno, de cosas como cómo vestimos. Lo conversamos con motivación basada en el Evangelio. Um, ¿Cómo? ¿Qué es sabio y qué no en nuestros contextos? Amigas, preguntas, comentarios, dudas. Todo claro, querida Liz. Gracias, Mari. Por mi parte también, gracias, está claro los Ya, puntos acerca del baile, la ropa y el ayuno. ya, qué bien. Qué bien. Y espero que el sistema de pensar en cada uno podemos aplicar a cualquier cosa. ¿Cierto? Lo analizamos en la palabra de Dios. Gracias, María Silva, por el comentario en el chat. También, Luz, muchas gracias. Bueno, vamos entonces adelante. Y si están ahí pensando que para mí no es claro, está bien, amiga, está bien. Te invito a conversar conmigo, meditar, orar. También tengo recursos más completos de algunos asuntos que hemos hablado hoy día. Entonces, con toda la confianza, estamos acá no buscando perfección, porque jamás podemos ser perfectos. Estamos buscando la conversación. Queremos crecer en la palabra de Dios juntas. Entonces, con toda la confianza, puede compartir conmigo las dudas y las cosas que quieren investigar más, aprender más de la palabra. Pero regresamos al tema principal, que ya Cristo nos ha dado su vida, su obediencia perfecta en el mundo, su muerte, su resurrección. Ahora vivimos en la fe de lo que Él ha hecho y no desechamos la gracia de Dios. Queremos compartirlo con otros. Y gracias a Dios, hoy día hemos aprendido de cómo podemos amar a nuestro prójimo. Que Dios nos da, hermanas, la oportunidad de mostrar con nuestras palabras y acciones nuestro Señor, nuestro Salvador, que Dios nos da oportunidades de amar nuestro prójimo y discernir qué es sabio o no sin juzgar. Dios, el Espíritu Santo, nos guía en esas situaciones. Bueno, queridas, en el proyecto final, pregunta número 9 habla de la lección de hoy día, corresponde a la lección de hoy día. En este ejemplo está hablando de alcohol, pero es un ejemplo que podemos aplicar a otras cosas también. Entonces, es un momento cuando ustedes están invitados a considerar
¿cómo podrían responder a un pastor que dice que tomar o tocar una bebida alcohólica es pecado? Está prohibido el trago. Ahí ustedes pueden considerar Romanos 14 y otras partes de la palabra y cómo podrían contestarle en amor, mostrando la libertad cristiana que tenemos y leyes extrabíblicas. Entonces, queridas, para el jueves, estamos en la última lección de este curso el jueves. Les invito a leer Timoteo 6:2 y también Mateo 6. Y también que llegue con todas las preguntas que tienen sobre el proyecto final, porque es la última clase, la última lección. Bueno, queridas, terminamos en la bendición del Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén. Que descansen, queridas. Que Dios les bendiga. Gracias, Amén. gracias, Elsie. Descanses. Dios te bendiga mucho. Igual. Muchas gracias, querida Liz. Gracias. Nos vemos el jueves. Bendiciones. Sí, amén. Sí, bendiciones, descansen.